Emilio Morales, presidente de la compañía consultora de Havana Consulting Group. Bienvenido, buenas noches. Pablo de Cuba también nos acompaña, abogado, economista. Pablo, gracias por estar con nosotros. Y también le damos las buenas noches a Guarioné Díaz, presidente emérito del Consejo Nacional Cubano-Americano. Guarioné, mil gracias por acompañarnos esta noche. Quiero comenzar, hay varios temas, quiero comenzar con este de Netflix. Pablo y Emilio, ¿quién puede pagar esto en Cuba? ¿Hay volumen realmente de clientes? ¿Esto es negocio? Lo pagamos nosotros aquí para que nuestros familiares lo vean en Cuba. Bueno, por eso vino ocurriendo desde hace muchos años. No, va a ser un producto más en el carro de compra que va a tener la inmigración cubana para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de los que viven en Cuba. Ahora, dice el Netflix que no ha pedido permiso al gobierno cubano. No. Eso está online. Tú lo puedes comprar de donde tú quieras, desde China, desde la India, hasta desde Cuba si tienes internet y tienes una tarjeta. Pablo. Agregando lo que estaba diciendo Emilio, hay un grupo de empresas que quieren ir a Cuba a hacer negocio. Ya Estados Unidos le dijo, vayan. Cuba es la que tiene que decidir si sí o si no. Son dos alas. Que no son de un mismo pájaro, no tienen que ver permiso al gobierno, porque en Cuba hasta ahora no se ha movido nada sin la total autorización y supervisión del régimen. La economía cubana respecto al exterior es totalmente discrecional y potestativa del Estado, no es privado. Claro. O sea, es el polo opuesto de la economía norteamericana, es el polo opuesto de la economía de empresas. Lo que ocurre es que hay empresas con un poquito más de agallas que también necesitan publicidad y podemos caer en estos juegos. Lo que dice Emilio es cierto, vamos a pagar nosotros. Si Netflix quiere más un poquito de publicidad, bueno, bienvenido sea, pero Cuba no es un mercado para eso. Esa no es la solución, es parte de la vida diaria del cubano, pero no es la solución que se espera de estas relaciones también. Por supuesto. En el tema económico, 7.99, a partir de 7.99 serían esos paquetes, el salario promedio de cubano es de ¿qué? ¿De $20? O sea, ¿cómo se puede explicar esto? No, yo creo que ellos están pensando en los 2 millones de cubanos que viven aquí, que satisfacen los 11 millones que viven allá. No, ahí no hay otra matemática, no es posible. Un cubano, en primer lugar, un cubano en Cuba no tiene acceso para pagar online. Esa es la primera cosa. La segunda, no tiene el capital, o los que pudieran tener el capital no tienen la forma de pagar online. Van a tener que recurrir a una tercera persona de cualquier país que sí lo puede hacer. Entonces, es la única forma. Entonces, lo más viable es que ellos estén lanzando ese mensaje para la población que vive aquí en los Estados Unidos. Ahora, el tema de la internet, ¿cómo encaja en todo esto? Bueno, es que el problema va a estar en el acceso normal que tiene una persona para pedir esa película, le llegue a su computador y lo pueda reproducir. Ahí es donde va a estar todo el asunto. Y va a haber censura en las películas porque hasta ahora en Cuba no se ha podido ver todo el cine. Hay películas que puede haber aquí que a lo mejor tengan un mensaje que al régimen no le interese. Ahí sí no va a haber pare. Cuando está en el éter no hay quien lo pare. Salvo que pongas un servidor intermedio y seas tú el que sirva y deje el servicio. Y eso es otra cosa. Guarioné, ¿qué piensas de todos estos cambios? Yo creo que el tema del Internet no es tanto el dinero, el costo, que evidentemente es un factor, pero se puede pagar desde acá de los Estados Unidos, como decían acá. Pero el tema principal es, ¿va a abrir Cuba la Internet a todos los ciudadanos? Y para mí ese va a ser uno de los grandes... de las grandes respuestas a las negociaciones actuales entre Cuba y los Estados Unidos, porque fue un tema que se puso sobre la mesa. Dicen en los Estados Unidos que Cuba accedió a considerar eso. Cuando eso suceda, yo entonces lo creeré, porque me parece que es uno de los grandes cambios, quizás el cambio mayor que puede ocurrir en este momento en cuanto a la situación, en los controles que tiene el gobierno cubano sobre la población, sea abrir la internet a toda la población. ¿Pero no les parece interesante que a través de este sistema, ya sea que se pague desde aquí, el cubano de a pie en la isla tenga acceso a películas con mensajes que hasta ahora no han podido ver? Bueno, en realidad, la mayoría de la población cubana que tiene acceso, digamos, a todo ese mercado que no viene por las vías, los canales normales, sino viene por todos los canales subterráneos, están acostumbrados a ver esas películas y no ha pasado nada. No creo que eso vaya a ser un factor determinante, ni mucho menos ahora. Yo creo que Internet, si se abre a la población, lo que le va a dar más oportunidades de otras cosas, no solo de la parte de política, sino de ver el mundo, de ver noticias, de ver cómo funciona el comercio. La parte informativa es política. Correcto. Pero ya con el paquete, la cantidad de gente que lo ve,
Yo creo que va a ser mayor la cantidad de gente que usa el paquete que la que puede acceder a Internet y verlo normalmente, con las tarifas que tienen hoy en Cuba Internet. Pablo. Mira, esto es un elemento que corre un poco al lado de la política y cae. Desde hace muchos años, Cuba ha tenido el bate en la política respecto a los Estados Unidos. Hay que decirlo con una tranquilidad enorme. Sin embargo, ¿Lo ahora... sigue teniendo? No, ahora lo tiene Estados Unidos. Ahora las pelotas sí. Las pelotas están corriendo hacia allá. Por primera vez yo considero, o sea, yo soy producto de esa revolución, yo considero que en ese camino político es la primera vez que Estados Unidos tiene el bate. Y le está pasando las pelotas constantemente a Cuba para que tome decisiones, porque Estados Unidos la tiene por naturaleza. Vamos a ver qué piensa el hijo de Raúl Castro de eso que tú acabas de decir. Vamos a ponerse. Hay que esperar a que amplíen la infraestructura al Internet aquí en Cuba para poder ampliar la velocidad. Todo es un problema de infraestructura. Yo pienso que cuando se vaya ampliando la infraestructura se pueda lograr una efectividad en ese servicio. Pero bueno, yo creo que en este momento no va a tener mucha efectividad el servicio. Netflix, no sé. Ahí sí no sabemos. El servicio está bueno, pero la forma de pago ya la veo que no está buena. Porque se va a pagar afuera, es posible que se pueda pagar aquí. Y lo otro es la banda ancha, que aquí en Cuba no hay como para ver eso. El futuro de Cuba es el que se ha ganado un país que ha resistido más de 50 años al imperio más poderoso sobre la tierra. Que la resistencia de su pueblo marcó este triunfo, este éxito que estamos hoy asistiendo desde el punto de vista de la política internacional. O sea, estoy diciendo el pueblo cubano junto con la solidaridad internacional, pues derrotaron una posición imperial en pleno siglo XXI y ha demostrado los potenciales que tiene una nación que, si bien en más de 50 años con este férreo bloqueo, con estas medidas, con permanentes agresiones de todo tipo, incluyendo el terrorismo de Estado contra Cuba desde este país, pues en las nuevas circunstancias tenemos la convicción absoluta que avanzaremos mucho más de lo que hemos avanzado, porque como conoce, mi país ha avanzado mucho con relación a todos los parámetros y todos los índices de desarrollo social y tiene índices comparables con los de países del primer mundo en diversos aspectos. Y entonces pensamos que sin esta carga onerosa del bloqueo, pues avanzaremos mucho más y llegaremos a construir el socialismo próspero y sustentable que estamos aspirando a construir. ¿Quién tiene el bate? Sencillamente, este muchacho tiene un problema clásico. En vez de logopeda necesita un psiquiatra. Del tío y del padre. No, en vez de logopeda necesita un psiquiatra. Esto es un perfecto imbécil hablando. El bate, ellos saben que la demagogia es personal de ellos. No tienen dónde hablar. Eso se queda ahí. Ese es el Beria actual de la Revolución Cubana. Ese es el Beria que ellos tienen ahí. El que está encargado de eliminar todo aquello. Cuba tiene que ceder a lo que por naturaleza no tiene. Netflix, Coca-Cola, lo que tú quieras. De aquí le están dando a las empresas americanas que vayan, le están diciendo a Cuba, ¿qué tú quieres? ¿Qué vas a abrir? ¿Dónde está tu monopolio del comercio exterior? ¿Lo vas a ceder? ¿Vas a tener acceso a los límites de financiamiento en banca extranjera? Se la están dando. O sea, que Raúl se pare a decir que quiten la base del bloqueo, eso lo han repetido. Y si todo sale bien, va caminando hacia ese lugar. Si todo sale bien, lo demás va a ser pura demagogia de dos orillas. En Cuba lo que están viendo es que esto se arregle y que el cubano viva mejor. What do you need? Yo después de 57 años tengo ciertas dudas de que el gobierno cubano esté tambaleándose. Y me parece que hay un hecho interesante, que fue la carta primero de Fidel y después que apareciera. En un momento interesantísimo, porque no había aparecido en otros momentos clave, como la llegada de los espías, etc. Y entonces, con relación a eso, Fidel sale diciendo, Raúl, confío en ti. ¿Por qué la carta y por qué aparece? Exacto, porque le dice a Raúl, confío en ti, pero yo no creo en nada de esto. Eso puede ser que le da el espaldarazo públicamente ante los históricos. No, fíjate, tiene un doble impacto que yo creo que es bien interesante. A los duros en Cuba le dice, no se preocupen que Fidel confíe en mí, pero yo reconozco su liderazgo. Para los Estados Unidos le dice, yo estoy dispuesto a negociar contigo y quiero cambiar esto, pero mira, todavía Fidel está ahí. Así que Raúl gana por los dos lados. A pesar que dijo que no confiaba por los americanos. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, en realidad Raúl no tiene otra alternativa. Y quien piense que que es una victoria Raúl, yo lo veo como una capitulación Total del sistema, porque se acabó Venezuela. ¿Quién es el otro?
No hay nadie. Entonces el ave fénix es Estados Unidos. Esa Y capitulación viene no de ahora, viene desde la caída del bloque soviético. Poco a poco ha ido ocurriendo eso. No. La capitulación viene ahora. Cuando el bloque soviético ellos no capitularon. Aceptaron las divisas, Sí, pero han ido cediendo ciertos espacios por necesidad desde el año 90. Pero una capitulación... Bueno, sentarse a negociar con los Estados Unidos, Sí, por supuesto. aférrimo, Claro, el cambio es mucho mayor ahora, claro. es sin impactante, duda. porque la noticia fue un tsunami en todos lados, ¿no? En todas partes, en las dos orillas. Entonces, antes de este evento de Raúl, yo creo que Fidel manejó muy bien salir de la crisis del periodo especial y abrió el grifo hasta donde él quiso abrirlo, hasta donde ya él vio que salían de la Pero crisis. eso no se puede repetir de nuevo. Ahora No, se abre el grifo hasta No, donde... es que lo está abriendo más que Fidel y no le ha dado resultados. No da resultados. No ha dado resultados. Los resultados que alcanzó Fidel en la década de los 90 son superiores a lo que ha alcanzado Raúl en 5 años de reforma. Y ahí es donde, bueno, se acabó Venezuela y se le puso mala la cosa. Tienen 84 años ya tienen un presidente de 84 años. No es lo mismo 20 años atrás como Fidel. Entonces, las energías no son las mismas, los intereses no son los mismos. Entonces, no me queda otra alternativa. Tengo que pactar. Pablo, para aclarar lo que dije anteriormente, cuando me refería desde el año 90, lo que quise decir es que la revolución, los ideales de la revolución del 90 han ido a través de los años cediendo por necesidad, no por buena voluntad. Correcto. Y después del 90, después del colapso del bloque soviético, se vio el régimen obligado a hacer toda una serie de cambios en cuanto a divisas, a entrada de turistas y muchas cosas para llegar al punto donde estamos hoy. Recuerda que todas las adecuaciones que ha hecho el gobierno cubano ha sido a partir de la debacle del campo socialista. Se ha ido atemperando, vamos a decir, a determinadas exigencias que la propia subsistencia del país necesitaba. El primer paso, no pensemos que fueron las inversiones extranjeras, no. El primer paso que se dio fue la comunidad cubana en el exilio. Ese era el dinero directo, esa era la pasión por la excelencia del bolsillo del cubano pobre. Ese era el voto que se requería y se dio. El paso social fue la inversión extranjera, sabiendo que no llegaba cuota social al de la calle, se hizo. Raúl Castro ha abierto el grifo y le dan más rosca y va a seguir abriendo. El problema es que la naturaleza de contacto de este tipo de relaciones ya ocurrió, no con esta potencia, perdón, con esta fuerza, sino ya ocurrió con Europa, resultado cero. Lo que ocurre es que si tú llevas ese resultado a lo que estaba diciendo Emilio, en esos momentos de Fidel, sí, fue un golpe. No. Es innegable. Incluso, mira... Guarione, te pido que seas breve porque quiero ir a una pausa, pero quiero escucharte. Yo tengo una interpretación un poco distinta. Sí. En el año 80 no hay un maremoto, pero sí hay una marejada, que es el diálogo. Y Mariel se abre por un capricho y una soberbia de Fidel, no por presión de la Unión Soviética. La Unión Pero el Soviética Mariano todavía es no un poco está. producto de esos viajes de la comunidad del Exactamente, 77. exactamente. Pero claro, pero entonces en ese momento él se cree que es inmune a cualquier cosa y le dice a la gente y vaya a hacer que quiera. Pero no es porque tenga presión o porque el bloque soviético y estudiantes están baleando. En el año 80 nadie públicamente decía que el bloque soviético estaba en mal estado. Así que eso es por otra razón, que no es una debilidad, sino hay que buscarla en otros factores. Y esa es una marejada porque llegan de pronto 100.000 cubanos en un año a Cuba, hablan con fotografías de sus casas, etcétera, y crea problemas tremendos dentro de las filas del partido y la cúpula Los gusanos que gobernante. regresaron convertidos en Convertidos en mariposas, mariposas. Tengo que ir a una pausa. Les pido a los tres, por favor, que se queden. Vamos a hablar de la base naval de Guantánamo, el futuro, está en negociación en todo eso y también el tema de la banca y el crédito también. Quédense con nosotros, volvemos.